Continuamos con la quinta pieza del rompecabezas de la vida cristiana. Ya hemos hablado de que necesitamos tener todas las piezas ensambladas para que nuestro avance cristiano, nuestro avance, nuestro compromiso con Cristo, nuestro avance de nuestra propia espiritualidad, justamente sea eso, sea un crecimiento constante y continuo. No podemos quedarnos simplemente con unas cuantas piezas, ni podemos quedarnos sin ensamblarlas todas. Necesitamos creer, y decimos que creer es comprometer la vida con alguien, en este caso con Dios. Luego también dijimos que se trata de congregarnos, es decir, compartir la vida no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos, con nuestros compañeros del camino que nos impulsen y nos empujen a caminar cada día con Cristo. Luego hablamos de amar la Biblia, estar en constante aprendizaje porque hay muchísimo que aprender acerca de la palabra de Dios, de su revelación, de lo que Él quiere de nosotros, de lo que Él está esperando de nosotros. Luego vimos que Dios ama a las personas y la cuarta pieza tenía que ver con la pasión por las almas. Y finalmente estamos llegando a la quinta entrega que tiene que ver con nuestra consagración, consagrarnos a Dios, vivir santamente. Pero déjame acotar una cuestión o hacer una precisión en relación con lo que tiene que ver con vivir en santidad. Mira el texto de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Pero antes nos está diciendo cuáles son algunas de las cosas importantes en relación con la santidad. Mira, dice el versículo 13, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Es decir, en el día de ayer estábamos viendo que nuestra naturaleza como hijos de Dios, tiene que ver justamente con reflejar su amor, su presencia y vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Entonces, no se trata de que Él nos está pidiendo algo que no podamos hacer, sino se trata simplemente de vivir naturalmente lo que somos. Si nos hemos llamado hijos de Dios, si hemos creído en Él y le hemos entregado la vida, entonces su naturaleza está en nosotros y se va a reflejar. Luego, otra cosa importante, la consagración o la santidad no solamente es un aspecto individual y religioso o de estar justamente practicando cosas de la religión y de las liturgias y de hacerlas de una forma sistemática y ordenada, aunque tiene que ver con eso. Pero la santidad y la consagración tienen que ver con nuestras relaciones. Definitivamente, los 10 mandamientos tienen que ver 4 directamente con nuestra obediencia a Dios y nuestra relación con Él. Pero los siguientes 6 tienen que ver con nuestras relaciones con las demás personas. Así que la santidad y la consagración son una cuestión tremendamente práctica y que incide en nuestras relaciones. Porque muchas veces pensamos que la santidad o la consagración tiene que ver con ir a las iglesias y estar allí y hacer las oraciones y decir los rezos y aprenderse cosas de la Biblia de memoria o aprenderse las interpretaciones de la Biblia, y todo eso tiene una parte de valioso, pero no es todo. Y no sé si has oído este dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor. Eso es bueno, aprenderse la Biblia es bueno, cantar las canciones espirituales es bueno, rezar las oraciones es bueno, hacer las peticiones por nuestros hermanos y nuestros amigos enfermos es bueno, todo eso es bueno, pero también necesitamos la otra parte, la práctica de
de los principios de Dios en relación con nuestras personas que nos rodean. Sí, la consagración es un aspecto muy práctico. Invade mi vida, pero invade también mis relaciones. Invade mi experiencia, pero invade también la experiencia de los demás. Entonces, la religiosidad o la práctica solamente de las cuestiones religiosas no es todo lo que Dios está esperando de nosotros. Puedes leer capítulo 1 de Isaías, y en el versículo 10 en adelante Dios hace unas condenas muy fuertes a su pueblo, porque les dice que está harto de sus oraciones, está harto de sus lunas nuevas, se lo dice, de los días de reposo, está harto de los sacrificios y de los becerros engordados que le llevaban justamente como sacrificios. Y él dice: cuando extienda sus manos yo no las voy a oír, cuando hagan oraciones yo no los voy a oír, porque sus manos están llenas de sangre. Es decir, practicaban una religiosidad muy intensa, hacían las cuestiones de las prácticas religiosas, pero maltrataban a las personas. Maltrataban a las personas. Algunos de ellos asesinaban a sus trabajadores. Entonces, ¿qué tipo de religiosidad o de consagración o santidad es esa? Es un absurdo. Dios entonces nos dice: sean santos como yo soy santo. Pero antes, en el versículo 13, el contexto de esa frase, sean santos como yo soy santo, dice: tengan dominio propio. Tengan dominio propio. Y es que en las relaciones interpersonales necesitamos mucho dominio propio. De repente perdemos la cabeza, de repente empezamos a lastimar a las personas a nuestro alrededor, y entonces no estamos reflejando la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Así que la consagración y la santidad tienen que pasar al plano de la práctica. No solamente, insisto, no solamente quedarnos en el plano de las prácticas en las iglesias o las prácticas espirituales personales, individuales y aisladas de los demás. No. Jesús vivió su santidad en las relaciones con las personas. Jesús vivió su santidad en las relaciones con las personas. Amó a las personas, atendió a las personas, cuidó de las personas y estuvo interesado en las personas. Así que cuando estamos hablando de santidad, no solamente te estoy hablando de una cuestión simplemente litúrgica o de que vengas a las iglesias y de que estés en ellas y de que hagas tus prácticas allí dentro de las iglesias, aunque eso es muy importante. Estamos hablando de que la consagración y la santidad se viven en las relaciones tiernas, en las relaciones compasivas, en las relaciones misericordiosas. Y te he platicado de Hans Küng, este famoso teólogo católico. Él dice que ser cristiano, hace toda una discusión, y él dice al final de todo su libro, son no sé como 600, 800 páginas, que contesta la pregunta: ¿qué es ser cristiano? Y dice: ser cristiano es ser humano. Es decir, ser compasivo, ser misericordioso. Ser santo, entonces, tiene que ver con una santidad, no solamente, insisto, de liturgia, de religiosidad, sino una santidad muy práctica, en donde tú expresas tu santidad en tu trato bondadoso y compasivo, misericordioso con las personas a tu alrededor. Así que esta es la quinta pieza de rompecabezas de la vida: la consagración, la santidad practicada hacia las demás personas. Que Dios te bendiga.